En 2018, un barco de carga que luchaba contra olas de 9 metros frente a Carolina del Norte perdió 70 contenedores en una tormenta. Uno transportaba 2.700 kilos de ácido sulfúrico, un compuesto capaz de causar graves quemaduras químicas e incluso ceguera. Solo se recuperaron 4. La industria naviera dice que casi 1.500 contenedores cayeron por la borda en 2025. La NOAA dice que la cifra se acerca a 10.000. Esa diferencia existe debido a una laguna legal que casi nadie fuera de la industria conoce. Entonces, ¿por qué siguen apareciendo ladrillos de Lego y teléfonos de Garfield en las playas? Y si están equivocados sobre los contenedores, ¿qué más no nos están diciendo? En 1997, en la ciudad inglesa de Big Buri Bay, los dragones comenzaron a invadir la playa. El barco, el Tokyo Express, estaba haciendo el largo viaje por mar de Rotterdam a Nueva York cuando una tormenta lo azotó. Casi 5 millones de piezas de Lego cayeron al océano y han estado llegando a las playas de Cornualles durante casi 30 años. Se espera que la gente siga encontrando dragones y pulpos de Lego durante décadas. Suena divertido, pero tiene una desventaja. En 2013, una mujer en Galveston, Texas, encontró un pulpo negro de Lego en una playa local que los expertos creen que podría haber venido de este derrame original, a miles de kilómetros de distancia. La investigadora de Embury, Josie Taylor, ha dicho que, aunque los efectos de un solo contenedor puedan parecer pequeños, los miles de contenedores de carga que se pierden en el fondo del mar cada año podrían eventualmente convertirse en una fuente significativa de contaminación para los ecosistemas de aguas profundas. Ha habido un incidente en el que contenedores que transportaban alrededor de 2.000 monitores de computadora cayeron al océano y nunca se volvieron a ver. Otro incidente provocó que miles de zapatos Nike llegaran a las playas de todo el mundo. Hubo plagas de cigarrillos Marlboro en las playas de Dorset, de vasos de fideos Chow Mein en el norte de California e incluso de guantes de hockey en Alaska. El Svenborg Maersk experimentó una de las peores, si no es que la peor, catástrofes de pérdida de contenedores de todos los tiempos, perdiendo 520 contenedores en un solo viaje. Pero hay un peligro oculto con esos contenedores refrigerados flotantes. Pueden ser como torpedos naturales. Un contenedor de envío flotante es lo suficientemente pequeño como para no representar una amenaza detectable en el radar, pero lo suficientemente grande como para desgarrar por completo el casco de un barco de tamaño mediano. Si hay suficientes de estas cosas en el agua, todo el océano se convierte en un campo minado a lo largo de las rutas internacionales de envío más populares. Pero, ¿por qué está sucediendo esto con tanta frecuencia? La respuesta obvia son las tormentas. Pero eso es solo parte del problema. La verdadera respuesta es mucho más complicada. Es una mezcla de incentivos corporativos y la física brutal de mover rascacielos flotantes a través del océano. Mientras más grande es el buque, mayor es la probabilidad de que los contenedores se caigan. Las compañías navieras siempre exigirán buques cada vez más grandes porque pueden transportar más contenedores en un solo viaje. Eso significa maximizar las ganancias. Pero ¿qué tan grandes son estos buques? Uno de los barcos de carga más grandes disponibles se llama apropiadamente Ultra Large Container Vessel, o ULCV. Estos generalmente miden más de 1.300 pies de largo o son más altos que el edificio Chrysler en Nueva York si se pusiera de pie. Fue un barco como este el que bloqueó famosamente la entrada del Canal de Suez, deteniendo el comercio global. Pero mientras más peso tenga un solo buque, menos ágil es, especialmente cuando se mueve a altas velocidades. Llevar un barco a través de los océanos del mundo es una verdadera lección magistral sobre el control de la física. Y especialmente en aguas tormentosas, el mantenimiento cuidadoso de la distribución del peso es clave. Pero estos buques transportan decenas de miles de contenedores a la vez. Son, en efecto, rascacielos flotantes. Ningún ser humano puede controlarlos completamente cuando el agua comienza a agitarse. Esto crea un problema de balanceo, donde el enorme peso de los contenedores apilados muy juntos puede deslizarse por la cubierta del barco cuando es sacudido de lado a lado. Cuando la carga se desplaza con fuerza y lo suficiente, es casi imposible evitar que parte de ella caiga por la borda. Al igual que los camioneros de largas distancias, debido a las exigencias de la administración corporativa, los trabajadores en esos barcos son llevados al límite absoluto. Cuando llevas a las personas al límite, los errores son inevitables. Según NTI.com, una sujeción incorrecta o insuficiente puede reducir significativamente la estabilidad de una pila de contenedores. Si combinas esto con el movimiento de un barco en el océano, tienes una alta probabilidad de que los contenedores caigan del barco. Y lo difícil que es controlar estas situaciones empieza a tener sentido cuando entiendes lo pequeñas que son algunas de las tripulaciones. Para que te des una idea, uno de esos buques portacontenedores ultra grandes, que transporta más de 20.000 contenedores, puede ser operado por tan solo 25 personas, y el aumento en el tamaño de estos barcos tiene otro efecto secundario peligroso, el balanceo paramétrico. El diseño del barco en realidad juega en su contra. Cuando una ola levanta la proa, la siguiente de repente la baja, haciendo que todo el barco comience a balancearse violentamente. Los contenedores empiezan a moverse miles de toneladas a la vez, y una vez que eso sucede, perder la carga es casi inevitable. Y prácticamente no hay nada que la tripulación pueda hacer para detenerlo.
Cada embarcación tiene su manual de aseguramiento de contenedores, o CSM, el cual tendrá las especificaciones exactas para el peso y la altura segura de la carga. Pero estas reglas estrictas de seguridad a menudo se tratan solo como guías cuando se comparan con el potencial de ganancias que pueden traer. También se establecen regulaciones para evitar el temido escenario del colapso de las pilas de contenedores, que es la principal causa de los incidentes más graves de pérdida de contenedores. Para decirlo simplemente, mientras más alto apiles, mayor es la probabilidad de que los contenedores se caigan, sin importar que también estén asegurados. Y por supuesto, siempre está la velocidad. El tiempo es dinero, y eso es tan cierto en el transporte marítimo como en cualquier otra industria, si no es que más, especialmente cuando algunos de los contenedores transportan mercancías perecederas. Y por eso los barcos tienen incentivos para ir tan rápido como puedan, aunque este es uno de los factores más importantes que pone a los barcos en riesgo de perder contenedores. Mientras más rápido se complete un trabajo, más trabajos se pueden realizar, así que la presión desde arriba siempre estará al máximo. Para evitar la burocracia, no es raro que quienes envían la carga mientan en los documentos oficiales sobre el peso real que se está enviando en esos contenedores. Cuando el MSC Napoli perdió 100 contenedores en un solo incidente en 2007, el organismo británico de investigación de accidentes marítimos descubrió que el peso de 137 de los 660 contenedores en cubierta difería en más de 3 toneladas del peso declarado. Eso significaba que, en total, la carga del barco era 312 toneladas más pesada en realidad de lo que estaba en el papel. Era un accidente anunciado. Hay una razón por la que las pérdidas de contenedores son mucho peores de lo que informa la industria naviera. Las empresas y sus clientes no tienen ninguna obligación legal de hacer pública la pérdida de contenedores en el mar. Sería una completa pesadilla legislar al respecto, dado que estos barcos están constantemente pasando por jurisdicciones internacionales. También tienes que entender que no les conviene a las compañías navieras, que compiten ferozmente entre sí, llamar la atención sobre sus pérdidas de contenedores. A pesar del impacto ecológico, para la mayoría de las compañías navieras internacionales, las pérdidas de contenedores son poco más que un error de redondeo en sus balances. La industria naviera en general solo considera la pérdida de contenedores como un evento catastrófico si 50 o más contenedores se pierden en un solo incidente. ¿Cuántos barcos están perdiendo de 30 a 40 contenedores en cada viaje y simplemente no sienten el impulso de reportar esas pérdidas? En palabras de Gavin Spencer, el jefe de seguros en Parcel, la empresa que se enfoca en la gestión de riesgos en la cadena de suministro, nadie reporta cifras completamente transparentes. Eso sería un poco como si las aerolíneas declararan cuántas maletas pierden. Muchas veces las empresas no necesitan asumir una pérdida financiera real por su carga perdida gracias a algo llamado avería gruesa. Esta ley marítima dicta que el costo de la carga arrojada intencionalmente desde el barco se dividirá entre el capitán y la tripulación de ese barco, no entre las personas de quienes reciben órdenes. Es el sistema perfecto para el abuso corporativo, y la verdadera magnitud de este abuso es casi imposible de medir. No existe una métrica universalmente reconocida a nivel internacional para tener un registro completo de los contenedores de envío perdidos y las razones detrás de ellos. Diferentes naciones y compañías navieras mantienen sus propias versiones, que son casi imposibles de integrar en un gran modelo unificado que llegue al fondo de la corrupción. Pero organismos independientes de vigilancia han estimado que el número de contenedores perdidos en el mar en 2025 es casi el triple del promedio, y la situación está empeorando. Incluso antes de entrar en los problemas estructurales detrás de por qué tantos de ellos caen por la borda, en primer lugar, hay muchos otros problemas. La mayoría de estos contenedores de uso general son estructuras hechas de acero sólido de 20 o 40 pies de largo. Cuando tomas en cuenta el peso de la carga, si no son flotantes, uno de estos va a ir directo al fondo del océano cada vez que caen por la borda. Estos contenedores se oxidan con los años, liberando óxido de hierro tóxico y metales pesados en el agua circundante. Los contenedores con carga flotante o aislamiento de espuma en las paredes interiores pueden ser aún más problemáticos. Eso es porque las corrientes inevitablemente empiezan a llevarlos hacia la costa mientras se descomponen, esparciendo aún más la huella tóxica del derrame. Los contenedores siguen descomponiéndose incluso cuando están en movimiento, y cuando eso sucede, su carga se dispersa por todas partes. Estos son los que más a menudo son responsables de que mercancías empapadas terminen en playas que de otro modo estarían prístinas y en ecosistemas intactos. Como esa espuma es un polímero sintético, eso también genera contaminación plástica sin importar el contenido. Se estima que actualmente hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en el océano, y los expertos predicen que esto podría aumentar a niveles catastróficos. Para el año 2040 podría afectar a todos los ecosistemas oceánicos de la Tierra si no se hace algo al respecto. Por cierto, algunos oceanógrafos afirman que podría haber hasta 12.000 contenedores de carga sin reclamar oxidándose en el fondo del océano.
El biólogo marino Andrew de Vogler, del Santuario Nacional Marino de la Bahía de Monterey, en California, ha dicho que solo porque algo parezca fuera de la vista y de la mente, no significa que no haya enormes consecuencias ambientales. Estamos dejando cápsulas del tiempo en el fondo del mar con todo lo que compramos y vendemos, permaneciendo ahí tal vez durante cientos de años. Eso lo hace extremadamente peligroso. Todos estos contenedores de envío perdidos parecen una clara señal de alarma de un problema aún mayor que hemos evitado enfrentar durante demasiado tiempo: el impacto devastador que el transporte marítimo global tiene en el medio ambiente y la salud humana. No existe una nación importante en la Tierra cuya economía no esté profundamente entrelazada con el transporte marítimo. El 90% de los bienes internacionales del mundo llegan por barco. Esa cifra sube al 95% si solo miras a Estados Unidos. Tiene más de 360 puertos que reciben millones de toneladas de mercancías cada año. Pero incluso eso queda opacado por más de 1.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero que estos barcos están liberando. Según oceanconservancy.org, si los barcos del mundo fueran una nación, serían el sexto mayor contaminante de la Tierra. Solo el transporte marítimo es responsable del 3% de todas las emisiones de carbono en el planeta. Si nos enfocamos solo en dos de los principales puertos estadounidenses, Los Ángeles y Long Beach, representan el 40% de todas las mercancías que pasan por Estados Unidos, por mar, y también producen 100 toneladas de smog, no por año, sino por día. Eso es más que el máximo absoluto de emisiones que 6 millones de autos pueden producir en todo el sur de California en el mismo periodo de tiempo. Y si eres una de las casi 39 millones de personas que viven cerca de los puertos en Estados Unidos, eso debería aterrarte. No importa qué tan limpio vivas, estás expuesto a un aire que es como fumar una cajetilla entera de cigarros. Cigarros todos los días. Tu salud, tu vida, se sacrifican aquí por el bien de la industria naviera. Tienen a la economía estadounidense contra la pared y tus pulmones se consideran pérdidas aceptables. Tan recientemente como en 2024, algunos informes han sugerido que las emisiones de la industria naviera mundial son responsables de 250.000 muertes prematuras y 6 millones de casos de asma infantil cada año. Y cuando miras bajo el agua los ecosistemas complejos que permiten que toda la vida en la Tierra exista, ves un panorama aún más sombrío en cuanto al impacto que el transporte marítimo tiene en el planeta que llamamos hogar. Los constantes ruidos de baja frecuencia de los enormes barcos de carga que pasan por el agua crean una pesadilla de contaminación acústica submarina que puede interrumpir la comunicación de todo, desde peces hasta ballenas. La descarga de agua de lastre puede arruinar por completo la delicada biodiversidad de los entornos oceánicos al introducir especies invasoras de otras partes del océano. Los derrames, los microplásticos y el escurrimiento de productos químicos pueden blanquear arrecifes enteros y matar a miles de peces. Pero ¿se hará algo al respecto cuando en 2023 hubo 1,5 toneladas de transporte marítimo anual por cada persona en la Tierra? Eso es poco probable. Incluso si las empresas y los gobiernos están cegados por el flujo interminable de dólares del transporte marítimo global, tenemos todas las razones para preocuparnos por lo que está pasando con el océano aquí. El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta y es responsable de regular el calor en todo el mundo, además de crear la mitad del oxígeno que necesitamos y absorber el 30% de las emisiones globales de carbono. Casi el 10% de la población mundial, es decir, 680 millones de personas, vive en zonas costeras bajas. Claro, es fácil reírse de los objetos extraños que llegan a las playas, pero estas comunidades también están en la cuerda floja cuando se trata de desastres naturales y el aumento del nivel del mar. Exactamente el problema que el transporte marítimo global está empeorando cada día, y no estás a salvo de las consecuencias de esto si vives tierra adentro. El 37% de la población humana vive a menos de 100 kilómetros de una costa. Como dijo un preocupante artículo de las Naciones Unidas, el futuro de la humanidad depende de proteger el océano, que está cambiando rápidamente. Los alimentos marinos representan una industria de $90.000 millones. 121 millones de personas practican la pesca recreativa en todo el mundo. Los alimentos marinos constituyen aproximadamente el 20% de toda la proteína que consume la humanidad. Si esos ecosistemas desaparecen bajo nuestros pies, podemos esperar consecuencias que van desde aumentos extremos de precios hasta hambrunas masivas que podrían matar a decenas, si no es que a cientos de millones de personas en todo el mundo. Es un problema serio y catastrófico. Y la cruel ironía de todo esto, en realidad va a empeorar el problema de los contenedores de envío. Uno de los factores principales en los accidentes marítimos que hacen que los contenedores terminen en nuestros océanos son los patrones climáticos brutales del Océano Pacífico. Los cambios en el clima provocados por el hombre están empeorando, y ahora estamos experimentando los vientos más fuertes del Pacífico Norte desde 1948. Eso solo se agrava con el aumento del tráfico marítimo a medida que la demanda crece en un mundo cada vez más conectado. Una investigación de The New Yorker también destacó la naturaleza siniestra y opaca del mundo de los contenedores de envío. La mayoría de las tripulaciones en los barcos de carga no tendrán idea de lo que hay en los contenedores que transportan. Tampoco lo sabrán la patrulla fronteriza ni las personas que trabajan en aduanas. Un solo contenedor marítimo puede contener 5.000 cajas individuales. Un solo barco puede descargar 9.000 contenedores en cuestión de horas. Es casi imposible inspeccionar más que una fracción de los contenedores de envío del mundo. Es una bendición para los cárteles de drogas, los traficantes de personas y los terroristas, y una pesadilla logística para quienes deben inspeccionarlos.
Y eso es exactamente lo que es el problema cada vez mayor de los contenedores de envío que caen por la borda. Una pesadilla. La pregunta a la que ni siquiera sabemos la respuesta es, ¿cómo despertamos de esta? ¿Quieres saber más sobre las extrañas peculiaridades de la navegación internacional? Ahora descubre por qué los cruceros están registrados en Liberia y otros datos curiosos sobre los cruceros. O mira esto en su lugar.